Una semana más, ya estamos empezando con esta semana más. La semana pasada no pudimos estar aquí, así es que pues los extrañamos mucho, pero gracias a Dios podemos estar en este lugar una vez más compartiendo con ustedes. Así es que, hermanos, siéntese ahí donde está, busque un lugar, busque su sillita para que empecemos a platicar, para que empecemos a hablar de la palabra de Dios, para que tomemos este tiempo para relajarnos, para aprender un poco más, para que esta semana que estamos empezando sea un poco más llevadera. Así es que, hermano, tome ese tiempo. Amigo que nos estás escuchando, también esperamos que puedas divertirte, que puedas pasar este tiempo a gusto con nosotros, que podamos aprender juntos, así como siempre lo estamos haciendo. Así es que yo te animo, si todavía no estás suscrito a la página de Facebook, que nos busques como Médico Radio, Palabra a las Naciones, que busques también nuestra página de YouTube y que puedas escucharnos, ¿verdad? También sintonizarnos. Así es que, bueno, hermanos, el día de hoy lo que quiero traer yo a ustedes es un salmo que yo estaba leyendo aquí en la Biblia. Yo estaba estudiando ahí en mi casa y estaba estudiando, ¿verdad?, este salmo. Y cuando yo lo estaba leyendo, ¿verdad?, yo dije, qué bonito salmo. Empecé a leer este salmo y dije, este salmo está muy bonito, dice cosas muy agradables, dice cosas muy bonitas, ¿verdad? Y empecé a profundizar un poco más en lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo, lo que la palabra de Dios estaba hablándome. Todo esto que estaba diciendo, ¿verdad? Hay algunas palabras. Siempre que nosotros estamos estudiando la Biblia, es bueno que tratemos de abrir. Gracias a Dios, hoy en día tenemos más recursos, así es que es bueno que nosotros abramos nuestro teléfono, que busquemos en Google, que busquemos en internet varias definiciones que quizás no podemos entender así a primera vista, ¿verdad? A primera leída, o varios términos que quizás se nos hacen un poco complicados, pero siempre, gracias a Dios, tenemos esas herramientas. Así es que en el momento en el que yo estaba leyendo, ¿verdad?, que estaba teniendo mi estudio, yo estaba leyendo este salmo y habían algunas cosas que no lograba entender con mucha facilidad. Y empecé a tomar mi teléfono y empecé a profundizar un poco más en qué es lo que me estaba hablando este salmo, de qué es que estaba hablando. Y cuando yo empecé a estudiarlo más y a profundizarlo más, empecé a conocer cosas, ¿verdad?, acerca de esta palabra que Dios nos está dando en el salmo. Y me empezó a nutrir, ¿verdad? Yo cuando empecé a estudiar y dije, wow, no sabía que este salmo llevaba toda esta cosa, ¿verdad? No sabía que este salmo guardaba todo este trasfondo, ¿verdad?, en sí mismo. Así es que fue de bendición para mi vida, porque cuando yo estaba estudiando, pues pude aprender más cosas y fue mejor para mi vida, fue algo más grande, ¿verdad?, para mí, que me nutrió. Y ese es el propósito de Dios, ese es el propósito que Él tiene cuando Él nos está diciendo, ¿verdad?, que no nos apartemos de su palabra, sino que tratemos de buscarlo día con día, porque siempre va a haber algo bueno para nuestra vida. Siempre nosotros vamos a poder estar nutridos, vamos a poder seguir avanzando, vamos a poder seguir aprendiendo y seguir fortaleciendo también nuestro espíritu, para que no haya manera de que nosotros podamos alejarnos de la presencia de Dios, sino que día con día nosotros podamos estar más unidos con Él, podamos estar más fuertes también en el espíritu, que podamos seguir avanzando y no detenernos. Así es que, hermanos y amigos que nos están escuchando, el salmo que vamos a estudiar el día de hoy, el salmo que les quiero compartir el día de hoy, es el Salmo 16. Un salmo que no es muy grande, un salmo que tan solamente cuenta con 11 versículos. Es un salmo pequeño relativamente, pero un salmo bien hermoso, y un salmo que trae un trasfondo bien grande, ¿verdad? Un trasfondo bien hermoso, bien grande, bien enorme, que ahora que lo vayamos desglosando poco a poco, ustedes lo van a entender y lo van a poder aprender, y también lo van a poder llevar en su corazón para que lo sigan estudiando, y para que ustedes también se llenen de ese gozo que me llenó a mí cuando lo estaba estudiando. El Salmo 16, perdón, con 11 versículos, se los voy a empezar a compartir. Así es que si usted tiene su Biblia ahí en su casa o ahí donde esté, le voy a invitar a que abra su Biblia, a que podamos leer juntos, para que usted también lo pueda ir entendiendo, lo pueda ir estudiando. Y el Salmo 16 empieza diciendo así, en el versículo número 1:
Yo creo que en varias de las Biblias trae este título que dice Mictam de David, que es como el subtítulo del salmo que vamos a estar leyendo. Es por eso que yo cuando empecé a estudiar este salmo, ¿verdad? Yo decidí tomar mi teléfono para profundizar un poco más, porque esta palabra yo no la conocía, esta palabra era desconocida para mí. Yo dije, ¿qué será que quiere decir Mictam? Eso es alguna palabra que era desconocida para mí, que yo no sabía qué es lo que quiere decir. Cuando yo empecé a estudiar esto, cuando empecé a ver qué es lo que quería decir Mictam, según la gente, ¿verdad?, que estudia las terminologías de la Biblia, dicen que este es un término que es desconocido en su mayoría, ¿verdad? Pero las traducciones que se han hecho las hacen como más cercanas a, como si quisiera decir, joya. En este caso estaríamos diciendo joya de David, o una cosa preciada, ¿verdad?, para David. Hay muchos que dicen que quizás se traduciría como poema, un poema de David o una canción de David, ¿verdad? Cualquiera de esas es una traducción que es acercada. Entonces aquí como subtítulo nos está diciendo que este salmo, ¿verdad?, es una joya preciada para David. Es como un poema, algo a lo que David le dedicó demasiado tiempo para poderlo escribir, algo que David se tomó la importancia para poder escribir este salmo, ¿verdad? Este es un salmo que fue escrito por David y lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? La palabra de Dios dice así. Recuérdese que es el Salmo 16. Vamos a empezar a leer lo que dice la palabra de Dios. Empieza diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi placencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que dice este salmo. Es un salmo que es cortito, ¿verdad? Solamente tiene 11 versículos. Solo cuenta con 11 versículos, pero en esos 11 versículos que nos está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios, son versículos que son sumamente hermosos, que si nosotros los estamos leyendo es algo que nos da ánimos, que nos da confianza para seguir creyendo en el Señor, que se escucha, ¿verdad? Si nosotros lo leemos así a simple vista, se escucha como que es un salmo de agradecimiento, un salmo de alabanza hacia Dios, un salmo inspirado, ¿verdad?, por Dios. Y yo cuando lo estaba escudriñando, cuando lo estaba leyendo, dije, qué bonito salmo. Este salmo pues dice cosas demasiado bonitas, y es un salmo que yo podría aprendérmelo y que está muy bonito, ¿verdad? Yo lo estaba estudiando y se me hizo un salmo bonito. Pero cuando llegué al principio del salmo, cuando vi que decía esta palabra que decía Mictam de David, dije que ¿por qué será que dice eso? Y empecé a profundizar un poco más en qué es lo que nos estaba hablando este salmo. Y encontré que este salmo es uno de los salmos mesiánicos que vienen dentro de la Biblia, ¿verdad? Este salmo no está hablando tan solamente no está hablando de David, sino que nos está hablando del Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico que nos está hablando de la vida de Jesús. Yo sé que quizás en un principio, cuando lo empezamos a leer, quizás no lo vemos así, o quizás se nos hace un poco complicado tratar de unir todas las piezas y de ver que ciertamente nos está hablando de Jesús.
pero este es uno de los salmos mesiánicos que contiene la Biblia. Y cuando yo empecé a estudiar esto y eché a volar mi imaginación y empecé a buscar datos y empecé a leer todo esto, la Biblia me sorprendió de tal manera que yo dije, wow, qué hermosa es la Biblia cuando nosotros empezamos a leerla y empezamos a escudriñarla, porque todos los días la Biblia siempre nos va a sorprender, la Biblia siempre nos va a enseñar cosas nuevas y siempre nos va a estar nutriendo, ¿verdad? Constantemente, mientras que nosotros decidamos prestarle atención, mientras que nosotros decidamos empezar a buscar, empezar a profundizar, empezar a tener ese tiempo, ¿verdad? Con nuestro Dios de aprendizaje. Entonces, este salmo en específico es un salmo mesiánico que nos está hablando acerca de Jesucristo. David estaba escribiendo acerca de Jesucristo, acerca de la vida de Jesucristo. Fíjate qué interesante es que David, aunque nació, ¿verdad? mil años y pico antes de Jesucristo, ella estaba escribiendo esto acerca de Jesucristo. Es tan sorprendente ver cómo una persona que había nacido 1000 años antes que la otra estaba escribiendo esto acerca de Jesucristo, ¿verdad? Estaba profetizando esto, que es lo que iba a pasar en la vida de Jesucristo. Una persona que había nacido 1000 años antes, que quizás no iba a conocer físicamente a Jesucristo, que no lo iba a conocer en su tiempo, ¿verdad? Que no iba a saber específicamente qué iba a ser, cómo iba a ser todo eso, pero esta persona, ¿verdad? 1000 años antes de que él naciera, ya estaba escribiendo acerca de nuestro Mesías, ya estaba escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar en este Salmo de David, vemos qué interesante, ¿verdad? Es la palabra de Dios, cómo nos muestra que la Biblia tiene esa cosa especial, tiene ese don especial que puede hablar a tu vida y puede hablar a mi vida y puede hablar a la vida de mis hijos y puede hablar a la vida de los hijos de tus hijos y aún a mis abuelitos o los que estuvieron antes de ellos. También la Biblia les estuvo hablando, ¿verdad? La Biblia tiene ese don que puede hablar a diferentes generaciones en diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces es algo bien sorprendente cuando yo empecé a ver todos estos datos que hay acerca de la Biblia, ¿verdad? Y estaba empezando a profundizar y estudiar en la Biblia y veía cómo es que este salmo, ¿verdad? Está hablando de la vida de Jesucristo. Y si nosotros lo estudiamos a primera vista, pues es algo que nosotros no nos damos cuenta y que simplemente si lo vemos decimos, oh, es un salmo muy bonito, dice cosas muy bonitas, es un salmo de alabanza y dice cosas, pues, que son muy bellas, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que Dios nos guardara, así como dice este salmo, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos hacer exactamente lo que dice este salmo, porque es un salmo muy bello, es un salmo muy bonito. Pero cuando nosotros lo empezamos a estudiar, nos damos cuenta de que está hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. So, vamos a ir estudiando versículo por versículo para que usted pueda darse cuenta de cómo David estaba escribiendo acerca de Jesús aún 1000 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir estudiando poco a poco este Salmos. El Salmo 16, capítulo número 1 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Entonces es como si Jesucristo mismo, ¿verdad?, estuviera diciéndole a Dios, ¿verdad?, estas palabras. Él estaba diciendo, ¿verdad?, a Dios, guárdame, Dios, porque en ti he confiado, ¿verdad? Y nosotros podemos ver eso cuando estamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos viendo lo que Él padeció. Y vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo tenía plenamente su confianza en su Dios, tenía plenamente la confianza en su Padre. Él era el que lo guardaba y Jesucristo sabía que Dios era el que lo estaba guardando, ¿verdad? Que toda la confianza que él tenía la estaba poniendo en Dios. No estaba poniendo su confianza en nada más, sino que solamente en Dios, ¿verdad? Recordemos que en una parte de la Biblia dice que en una ocasión sus discípulos fueron a comprar comida y que Jesucristo, ¿verdad?, él aún, cuando sus discípulos llegaron a darle de comer, él aún dijo que
que él no iba a vivir solamente del pan material, ¿verdad? Él no necesitaba de esa cosa material, sino que él necesitaba alimentarse, ¿verdad? De la palabra de su Dios, que él básicamente le estaba diciendo que lo que él necesitaba era lo espiritual, que lo que él quería era lo que venía de Dios, ¿verdad? Que eso era lo que era bueno, que eso era lo que le sustentaba a él. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Como aquí Jesucristo, David cuando está escribiendo esto, está básicamente viendo lo que Jesucristo estaba diciendo, estaba hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Imagínate a Jesucristo diciendo estas mismas palabras: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Eso es lo que Jesucristo, ¿verdad? Tenía siempre, que siempre nos estaba enseñando continuamente esto. El versículo número 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Como igualito, ¿verdad? Como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo siempre que estaba dando sus enseñanzas, él decía, ¿verdad? Que solamente Él era el camino para llegar ante Dios, ¿verdad? Que no existían otros dioses, que no había de otro camino, sino que solamente había un camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, que era a través de Él, a través de Jesucristo, ¿verdad? A través del sacrificio que iba a hacer el Señor. La palabra aquí nos está diciendo que dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Y aquí lo que podemos notar en la palabra de Dios, si usted hermano tiene ahí su Biblia y la está leyendo junto conmigo, note que la palabra Dios está escrita con D minúscula, ¿verdad? Eso nos hace referencia que se está refiriendo a otros dioses, a dioses ídolos hechos de madera, hechos de metal. No se está refiriendo a nuestro Dios, ¿verdad? No se está refiriendo al Padre de Jesucristo, sino que se está refiriendo a otros dioses, porque dioses carnales, ¿verdad? Dioses banales, dioses paganos, dioses que no tienen nada que ver con Jesucristo. Por eso la Biblia ahí nos lo está escribiendo con una D minúscula, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, ¿verdad? Los que sirven a ese tipo de dioses, los que están haciendo, ¿verdad? Esto dice que no van a tener un fin bueno, no van a tener algo bueno, van a sufrir dolores, van a estar llenos de cargas siempre, van a estar sufriendo siempre, van a estar llenos de esos dolores, aunque estén aquí en la tierra. Y él mismo está diciendo, ¿verdad? No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Yo cuando estaba leyendo esto no sabía realmente qué es lo que quería decir libaciones, así es que pues me puse igual a buscar, me puse a escudriñar un poco. Y libaciones es el sacrificio, es un sacrificio que hacían como una ofrenda, ¿verdad? Que ofrecían a los dioses, una ofrenda líquida, ¿verdad? Ya sea de aceite o diferentes tipos de ofrendas líquidas que se ofrecían como hacia los dioses, ¿verdad? Hacia diferentes dioses. En el tiempo del tabernáculo también vemos que se hacía este tipo de ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda líquida que se entregaba, ¿verdad? A Dios. Entonces Jesucristo aquí nos está diciendo: yo no voy a ofrecer este tipo de ofrenda a ese tipo de dioses, porque solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios que es el que nos creó, que es el Padre de Jesucristo. Y Jesucristo aquí está diciendo, ¿verdad? Las personas que están adorando este tipo de dioses paganos, ¿verdad? Las personas que están poniendo su confianza en este tipo de dioses no van a tener ningún fin bueno, no van a tener ninguna salvación, no van a pasarla bien, ¿verdad? Van a sufrir de dolores. Es lo que Jesucristo nos estaba diciendo en este versículo. Dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Vamos a recordar cuando Jesucristo, ¿verdad?, fue tentado. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás, ¿verdad?, cuando él vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, dice que él le dijo, ¿verdad?, si tú me adoras, todos estos reinos van a ser tuyos.
Entonces Satanás le estaba dando, ¿verdad?, la tentación a Jesucristo. Él le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra. Él estaba diciendo, si tú me adoras a mí, yo te voy a dar todo lo que tengo, ¿verdad? Yo te voy a dar todos los reinos que poseo. Y dice la palabra de Dios que Él vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él buscaba, lo que Satanás buscaba era que Jesucristo, ¿verdad?, le adorara a Él. Que no adorara a Dios, sino que cambiara aquella adoración que tenía y que lo adorara a Él, que ya no adorara a Dios. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Jesucristo fue lo que dijo también, ¿verdad? En mis labios dice, no voy a tomar esos nombres, yo no voy a hacer libaciones de sangre, que libaciones dijimos que eran sacrificios, ¿verdad? Que era esa ofrenda. Entonces Él está diciendo, yo no voy a hacer ofrenda, ¿verdad?, a dioses ajenos. Yo no voy a tener en mis labios los nombres de esos dioses ajenos, ¿verdad? De esos dioses paganos no van a estar en mi boca. Yo no voy a hacer ofrendas hacia esos dioses. Si vemos en el versículo 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Una vez más vamos a leer el versículo 5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Entonces, en este versículo, ¿verdad?, estamos viendo cómo Jesús está diciendo, ¿verdad?, que todo lo que Él tenía era lo que estaba con Jehová. Todo lo que a Él le pertenecía era lo que estaba con Jehová. Él no estaba diciendo que su heredad era una casa o que lo que tenía era un pedazo de tierra, sino que Él decía, ¿verdad?, todo lo que yo tengo, ¿verdad?, por herencia es lo que viene de Jehová. Jehová es mi porción y Jehová es mi herencia, ¿verdad? La herencia de nuestro Señor Jesús era todo lo que Jehová le había dado, ¿verdad? Toda la palabra que Jehová le había dado, todo lo que estaba, eso era lo que Él más quería, ¿verdad? Eso era lo que Él sentía que era suyo, eso era lo que Él más anhelaba. Él no anhelaba un pedazo de tierra, Él no anhelaba unas monedas de oro, él no quería nada más, sino que eso, la parte que tenía con Jehová, eso era lo que Él más deseaba. Eso era lo que Él nos estaba diciendo que tenía aquí en estos versículos. En estos versículos dice, mi herencia es mi parte que tengo con Jehová, ¿verdad? Vamos a recordar cuando Dios, ¿verdad?, estaba hablando acerca de las cuando estamos viendo las 12 tribus, ¿verdad? Y vemos que Jehová dice que los levitas iban a ser apartados para Él, que solo iban a ser apartados para el servicio de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que los levitas no tenían ninguna clase de pertenencia. Los levitas lo único que tenían, dice que su heredad, que su parte iba a ser Jehová. Ellos no eran dueños de una tierra, ellos no eran dueños de un espacio, de unos acres o de una casa, sino que su parte, su herencia de ellos era Jehová. Y aquí está diciendo lo mismo Jesús. Jesús está diciendo que su herencia, que su parte es Jehová, ¿verdad? Él no deseaba ninguna herencia más. Él no deseaba nada carnal, Él no deseaba nada de dinero, sino que lo que más deseaba, lo que más anhelaba su corazón era la parte que estaba con Jehová, ¿verdad? La parte que le había dado Jehová, que era lo que Él verdaderamente quería. Dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos, ¿verdad? En los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando se dividían, si hablamos en la Biblia, en los tiempos de antes, cuando se dividían los terrenos, cuando se dividía ese espacio de tierra, se dividían por medio de cuerdas, ¿verdad? Por medio de estos hilos. Entonces, por eso está diciendo ahí, las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Entonces Jesús es como si estuviera diciendo, la parte que me tocó a mí fue la mejor parte. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? La parte que me quedó a mí de heredad, la parte que me tocó a mí es lo mejor que me pudo haber tocado. Es lo mejor que yo pude haber tenido como heredad. Más abajo dice, ¿verdad? De nuevo, y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Él estaba hablándonos, ¿verdad? De que lo que Jehová le estaba dando era lo mejor que él pudo haber recibido. En el versículo número 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Una vez más leemos desde el versículo 7, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a estudiar un poco más la Biblia y vemos lo que dijeron los apóstoles, ¿verdad?, lo que dijo Pablo, ¿verdad?, ahí en Hechos, vemos cómo Jesús mismo, cuando estaba con ellos, ¿verdad?, les estaba haciendo saber que él estaría, ¿verdad?, ahí a la diestra del Padre. Vamos a ir un poco a Hechos para leer esta parte. Y aquí podemos ver un poco más claro cómo esta parte de este salmo, cómo vemos que verdaderamente está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cómo David está escribiendo acerca de Jesucristo, está escribiendo las palabras que iba a decir Jesucristo, pero lo está diciendo como en forma de poema, ¿verdad? Por eso es que al principio del salmo vemos que se llama de esta manera. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 32. Vamos a ir ahí al libro de Hechos. Dos 32. Y aquí vamos a estar leyendo cómo Jesucristo, ¿verdad?, les estaba diciendo esto, y vemos que Pablo también hace un parafraseo de todo esto. En el versículo número 32, de Hechos 2, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiéndole recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, nos está diciendo otra vez que está hablando acerca de este salmo que estaba diciendo David, este salmo que estaba escribiendo David 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y está diciendo exactamente las mismas palabras que fue lo que pasó, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles. Él les estaba predicando y Él les estaba diciendo que cuando Él se fuera de esta tierra, ¿verdad?, que cuando Él fuera de nuevo al Padre, dice que Él iba a estar sentado a la diestra de nuestro Padre, ¿verdad? Dice que Él iba a ir allá para prepararnos morada, y que Él iba a estar ahí, ¿verdad?, con nuestro Dios, y que ahí mismo donde Él iba a estar, nosotros también deberíamos estar, ¿verdad? Es lo que Él quería, ¿verdad? Que donde Él estuviera con su Padre, ahí también nosotros estuviéramos. Y es lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Es lo que nuestro Señor Jesucristo, a través de todo el tiempo que estuvo con sus discípulos, estuvo enseñando eso, estuvo enseñando que Él iba a estar ahí, ¿verdad? Que sí Él iba a ser crucificado, que sí Él iba a ser muerto carnalmente, pero que Él iba a resucitar a los 3 días, y que Él iba a subir ahí
a la diestra de su Padre y que Él iba a estar junto con Él, ¿verdad? Inclusive cuando estamos recordando la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús estaba ahí crucificado, recordemos que Él estaba al lado, ¿verdad? De estas dos personas, de estos dos gente pecadora, ¿verdad? Que estaba a punto de ser enjuiciada también, que estaba ahí crucificada también por las cosas que habían hecho. Y vemos, ¿verdad? Que uno de ellos se empezó a burlar de Él, pero sin en cambio el otro que estaba a su lado le dijo: cuando estés ahí en tu gloria, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dijo: ciertamente te digo, ¿verdad? Que esta misma noche estarás tú ahí conmigo, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que Jesús, ¿verdad? Iba a subir ahí. Y David lo estaba escribiendo 1000 años antes de que Jesucristo viniera. David estaba escribiendo todo esto 1000 años antes de que eso pasara, ¿verdad? Este poema que escribió David, esta canción que escribió David, este salmo, estaba hablándonos exactamente de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a estar pasando, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo iba a estar aquí en esta tierra, ¿verdad? Que iba a tener su confianza puesta en Jehová, en nuestro Dios, que Él iba a morir, que iba a resucitar, pero que iba a estar ahí a la diestra de nuestro Padre. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? También en Hechos estamos viendo cómo ciertamente este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que nos está hablando acerca de nuestro Mesías, que nos está hablando acerca de Jesucristo. Y si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo número 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, ¿verdad? En esta parte nos está hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Ahí nos está hablando en específico, ¿verdad? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero de su resurrección también. Dice: se alegró por tanto mi corazón. En ese momento Jesucristo, cuando estaba en la crucifixión, cuando estaba en medio de esa agonía, ¿verdad? Jesucristo estaba sufriendo, sí, estaba en sufrimiento, pero asimismo Él estaba en gozo, porque Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y Él sabía que su Padre no lo iba a abandonar. Él tenía la confianza puesta en Dios. Él tenía su confianza 100% cimentada, y Él sabía que aunque Él muriera, Dios lo iba a resucitar, y que Él iba a vivir de nuevo y iba a estar en la eternidad con su Padre. Entonces por eso estamos leyendo, ¿verdad? Que en el versículo número 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. O sea, él ya tenía, ¿verdad?, conciencia de que algo bueno iba a venir para él, a pesar de que quizás nosotros lo vemos como un sufrimiento o como que le pasó algo malo, pero él sabía que verdaderamente algo bueno es lo que venía para él. El versículo número 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando acerca de la resurrección, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto mi corazón se gozó mi alma, el 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? El Seol está hablando acerca del sepulcro, acerca de aquel lugar donde enterraron a Jesús, ¿verdad? Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Nuestro Señor Jesucristo no permaneció en aquel lugar, no sigue en aquel lugar enterrado, no está en aquel lugar enterrado, sino que Él resucitó al tercer día, y Él se levantó de entre los muertos, y Él está ahora, ¿verdad?, a la diestra de nuestro Señor, de nuestro Dios, perdón. Él está ahí, Él no se quedó en aquel lugar, sino que Él resucitó. Por eso está diciendo aquí en el versículo 10 que no dejará su alma en el Seol, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó, Él está ahí con nuestro Dios. Versículo número 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. Y ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo. Esto ya está hablando de allá, ¿verdad? Allá arriba donde está nuestro Dios, donde está Jesucristo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando de ya, ¿verdad? Ya que está allá nuestro Señor Jesucristo. Y quizás si nosotros lo leemos una o dos veces, quizá parezca como que todavía no podemos armar bien las piezas, pero si lo empiezas a leer detenidamente, te das cuenta que verdaderamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo empiezas a leer detenidamente, te das cuenta que está hablando acerca de Él. Que cada una de las palabras que están diciendo aquí, cada una de las cosas que David estaba diciendo aquí, era lo que Jesucristo estaba haciendo. Era lo que Jesucristo, ¿verdad?, estaba pensando. Quizás es algo difícil de imaginar para nosotros, pero cuando yo me pongo a imaginar, cuando yo suelto mi imaginación y empiezo a crear, ¿verdad?, esa película en mi mente, yo me imagino a David, ¿verdad?, estando en aquel tiempo y que quizás se le vino esa visión a la mente, o se le vino ese sueño, o de la manera en la que él haya tenido esta inspiración, ¿verdad?, para escribir este salmo. Me imagino ahí David, ¿verdad?, teniendo esa visión y viendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en un futuro, y viéndolo como Él estaba caminando, nuestro Señor Jesucristo, y viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, por lo que iba a estar pasando, y entonces Él fue inspirado, ¿verdad?, y a través de ese don, de ese talento que Dios le había dado para escribir, Él empezó a escribir este poema, hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo todas estas palabras que quizás no eran exactamente lo que Jesús iba a decir en su tiempo, pero sin en cambio era en cierta manera, ¿verdad?, parafraseando lo que la percepción que él tenía de lo que Jesucristo estaba haciendo, la percepción que él estaba teniendo de lo que Jesucristo iba a pasar durante toda su vida, ¿verdad? Y como digo, no fueron exactamente las mismas palabras que Jesús dijo en su tiempo, pero David lo que hizo aquí fue plasmar la imagen que él tuvo acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo iba a estar pasando, ¿verdad? Por eso es que cuando yo empecé a leer este salmo, ¿verdad?, y lo leí 1 y 2 y 3 y 5 veces, y lo seguí estudiando, pude llegar a comprender, ¿verdad?, que ciertamente David había plasmado lo que nuestro Señor Jesucristo iba a estar viviendo. Y empecé a comprender varias cosas, ¿verdad? Y ahí fue cuando dije, wow, la palabra de Dios es bien hermosa, porque si tú le prestas atención y si tú empiezas, ¿verdad?, a profundizar, ella te va a empezar a enseñar tantas cosas y te va a empezar a nutrir de tal manera que como dice la palabra, ¿verdad?, te va a enseñar lo desconocido. Aquello que tú no conoces es lo que vas a empezar a aprender. Aquello que tú no estás viendo es lo que vas a empezar a ver. Pero eso siempre y cuando tú le prestes la atención y puedas empezar a estudiar todo eso, ¿verdad? Y David estaba escribiendo esto acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero es algo que no tan solamente puede quedar ahí, sino que si tú y yo seguimos caminando, ¿verdad?, como Dios quiere, y si nosotros seguimos, ¿verdad?, tratando de siempre alcanzar esa meta y siempre perseverantes, tratando de seguir adelante, nosotros podemos, ¿verdad?, también alcanzar a hacer lo mismo que dice esta parte del Salmo, ¿verdad? Podemos llegar a un día a decir, aguárdame Dios, porque en ti he puesto toda mi confianza. Nosotros podemos también llegar a decir, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y podemos también decir, ¿verdad?, no hay ningún otro bien para nosotros allá afuera. Nosotros también, ¿verdad?, esta palabra también nos puede alcanzar a nosotros. Esto fue lo que Jesucristo, la vida de Jesucristo, pero esta palabra también nos puede llegar a alcanzar a nosotros. Y si nosotros seguimos caminando en rectitud, y si nosotros seguimos perseverando ahí, puede llegar un día en el que nosotros podamos decir también, no hay nada más allá afuera para mí, porque toda mi heredad y todo lo que yo deseo y todo lo que anhelo está en Jesucristo, está en Jehová, está en mi Dios. Todo lo que se me ha dado a mí, de todo lo que yo he tenido, lo mejor que puedo tener es la parte que me ha dado mi Dios. Es lo que me ha dado mi Dios. Esa es la mejor heredad que yo pude tener, ¿verdad? Y entonces yo me imagino a David cuando estaba teniendo él
como repito, ¿verdad? En la manera que le haya venido esto, no sé si haya sido un sueño, una visión, o Dios que mismo que le estaba hablando, o en la manera que haya recibido esta parte de David, pero yo me lo imagino, ¿verdad? Ahí viendo la vida de Jesucristo, y él plasmando, ¿verdad? A su palabra, con ese don que él tenía para escribir, plasmando este poema, ¿verdad? Hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínate a Jesús diciendo eso, ¿verdad? La mejor heredad que yo he tenido es la parte que Jehová me ha dado. Y a lo mejor suena loco para muchos decir, ¿cómo puede Jesucristo decir que lo mejor que Él le ha tocado es lo que Dios le dio? Si lo único que le dio fue una muerte dolorosa, o lo único que le dio fue que lo humillaran, que lo latigaran. Pero Jesucristo estaba diciendo esto. Lo mejor que a mí me pudo haber pasado es la parte que Jehová me dio. La parte que mi Dios me dio es la mejor que me dio. Es la mejor que me ha tocado. Y cuando yo estaba estudiando este salmo, que es algo corto, pero que tiene mucho trasfondo y que es algo bien especial porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo, es un salmo tan especial porque tiene como doble vuelta, ¿verdad? Tiene como algo escondido, tiene como esa parte que solamente la vas a empezar a entender, o solamente la vas a ver si tú la repites varias veces, si lo lees y lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer otra vez y empiezas a buscar un poco en internet de la historia, un poco de las palabras, ¿verdad? De lo que está hablando ahí. Entonces llegas a ese punto de empezarlo a entender, pero son cosas bien hermosas, ¿verdad? Que nos está diciendo la palabra. Y lo que más me sorprendió a mí, o lo que más me llegó al corazón, es la parte en la que dice: la mejor heredad que yo puedo tener es la que me ha dado Jehová. La mejor heredad que yo puedo tener es aquello que me dio mi Dios, ¿verdad? Y tú y yo como cristianos, y tú y yo, lo mejor que podemos decir, lo mejor que podemos nosotros tener en nuestra vida es aquella herencia que nos ha dejado Jesucristo. Es aquella herencia que nos ha dejado nuestro Dios, ¿verdad? Para nosotros, nuestra meta o lo mejor que podemos hacer es llegar a ese punto. Llegar al punto en el que tú y yo podamos decir: lo mejor que tengo yo en mi vida, o lo más valioso que tengo yo en mi vida, es lo que Jesucristo me dio. Es lo que Dios me ha dado. No importa si son lamentos, no importa si le he pasado bien, le he pasado mal, pero que podamos llegar a ese tipo de madurez, a ese tipo de espiritualidad en la que podamos decir: lo mejor que yo tengo en mi vida, lo más valioso, lo que atesoro más, es la parte que Jehová me dio. Es la parte que mi Dios me está dando, ¿verdad? Yo te voy a platicar una historia acerca de mi vida, de la vida de mi familia, que tiene mucho que ver con esta parte, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Y cuando yo lo estaba estudiando, me quedé pensando en esto y me quedé analizando y dije: ciertamente es verdad lo que está escribiendo David ahí. Es verdad lo que Jesucristo nos estaba enseñando, ¿verdad? Lo mejor que nosotros tenemos de herencia es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo soy cristiano gracias a la decisión que tomó un hombre 4 generaciones atrás. Yo no soy cristiano porque decidí ser cristiano. Yo no soy cristiano porque tomé la decisión un día de empezar a ir, o porque me habló mi amigo o alguna situación así. Yo soy cristiano gracias a aquella decisión que tomó un hombre 4 generaciones atrás, o 3 generaciones atrás. No me malentienda, hermano, gracias a Dios, pues también soy cristiano porque gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pero fíjate la historia, gracias a Dios, mi Señor tuvo misericordia de ese hombre 3 generaciones atrás, y por causa de eso, ¿verdad? Yo alcancé la gracia de Dios. Por causa de esa decisión, yo también alcancé a conocer acerca de la palabra de Dios. Yo estoy sentado en este lugar gracias a eso, ¿verdad? Entonces yo me puedo dar cuenta cómo la herencia, ¿verdad? La mejor herencia que nosotros podemos tener es la herencia que Jesucristo nos da. Mi abuelito, ¿verdad?
Mi abuelito, él fue el primero en la familia que decidió empezar a seguir a Jesucristo. Él fue el primero que empezó a decidir, a tomar ese primer paso para mejorar su vida, para cambiar la vida que él tenía, ¿verdad? Y él empezó a convertirse al cristianismo, él empezó a ir a la iglesia, él empezó a aprender, ¿verdad? Y nadie en la familia, nadie más en la familia era cristiano, solamente él. Así es que, pues, él la debió de haber pasado muy mal. Seguramente fue que él la pasó muy mal y su conversión al cristianismo fue algo verdadero, ¿verdad? Porque nadie más en la familia era cristiano, sino que solamente él. Entonces ya te imaginarás, hermano, si tú eres el único en tu familia que es cristiano, o amigo que me estás escuchando, si tú eres el único que es cristiano, pues yo creo que te sentirás identificado con esta parte, ¿verdad? El único que era cristiano en mi familia era mi abuelito. Entonces ya te imaginarás todos los tíos, todas las tías, todos los primos, sobrinos, nietos, todos burlándose de él o burlándose de todo, ¿verdad? Porque quizás decían, no, que tú eres un mandilón porque te dejas mangonear por tu mujer, o que tú ya eres predicador, o que esto, o que el otro. Pero él, ¿verdad?, tuvo el valor de enfrentarse a todas las críticas y tomar esa decisión de empezar a seguir a Jesucristo. Entonces, por causa de esa decisión que tomó un hombre, gracias a Dios, todos sus hijos conocieron, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ellos crecieron escuchando el Evangelio, y algunos decidieron tomar la decisión de aceptar a Jesús, otros tomaron la decisión de no hacerlo, pero ahí entra lo que dice la palabra, ¿verdad?, de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero por causa de ese hombre, ¿verdad?, sus hijos empezaron a creer en Dios, ¿verdad? Empezaron a creer que ciertamente había un Salvador y que todo lo que nosotros hacíamos, ¿verdad?, era para gloria de su nombre, y que nosotros íbamos a estar ahí en el cielo junto con Él, por causa de la decisión de este hombre, ¿verdad?, que decidió empezar a seguir a Jesucristo. Luego de él, ¿verdad?, vine yo, que ya soy hijo de mis papás, que soy la tercera generación. Y gracias a Dios, pues Él tuvo misericordia de mí, y también yo, ¿verdad?, tomé la decisión de empezar a seguir a Jesús y de empezar a cambiar mi vida y de empezar a estar en el Evangelio y de aprender y de seguir adelante y con la confianza y con la fe y con la convicción de que un día voy a estar en la presencia de Dios y que voy a estar ahí, ¿verdad?, con Él, y siempre seguir aprendiendo. Y ahora veo, ¿verdad?, todo el tiempo después que ha pasado, ahora ya tengo sobrinas que van creciendo, ¿verdad? Sobrinas pequeñas que van creciendo y que también van creciendo en el Evangelio, y que van sabiendo, ¿verdad?, desde este momento que ellas tienen un Dios, que ellas tienen un Salvador, y yo lo veo, ¿verdad?, en ellas, que ellas mismas, ¿verdad?, ya están empezando a aprender. Ellas ya tienen razonamiento de sí mismas, y ya ellas por sí mismas pueden decir, ciertamente existe un Dios, y yo me debo a ese Dios, y tengo fe de que un día voy a estar en su presencia, y yo busco el servirle. Y entonces, imagínate, hermano, por la causa de esta decisión que tomó este hombre, 3 generaciones atrás, 4 generaciones atrás, por causa de esa decisión que él tomó, todas las generaciones que vinieron después de él se convirtieron, ¿verdad? Y todas las generaciones después de él están siendo bendecidas a causa de aquella decisión que él tomó. Entonces yo veo, ¿verdad?, eso en mi familia, y yo creo que si mi abuelito todavía estuviera vivo, si mi abuelito pudiera ver, ¿verdad?, que todavía a 3 generaciones sigue con eso que él les enseñó, entonces él pudiera decir, ¿verdad?, ciertamente la mejor herencia que yo pude haber tenido fue la parte que Jehová me dio. La mejor herencia que yo pude haber tenido es la parte que mi Dios me está dando, ¿verdad? Así como Jesucristo dijo, lo mejor que yo tengo es lo que me dio mi Dios. Tú y yo, hermano, como cristianos, debemos llegar a ese punto en el que nosotros podamos decir, lo mejor que yo tengo es lo que Jesús me ha dado. A lo mejor sí podemos tener un carro, podemos tener una casa, y la podemos valorar mucho, la podemos apreciar, porque quizás lo hicimos con el fruto de nuestro trabajo y nos costó hacerlo, pero que nosotros lleguemos a ese punto en el que podamos decir, ¿sabes qué? Tengo todo lo que pude haber soñado, pero entre todas esas cosas que yo tengo, lo más valioso que tengo
es lo que Jesucristo me ha dado. Lo más valioso que yo tengo es lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Esa parte que Él me ha entregado es lo que yo más valoro. Y que podamos llegar a ese punto en el que podamos recitar este salmo al pie de la letra, sabiendo que todo lo que ahí está diciendo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que nosotros sentimos, es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida, que practicamos en nuestra vida, y que podamos decir: mi confianza está puesta en ti, Jehová, mi confianza está puesta en ti, Dios, y no importa, ¿verdad?, lo que pase, todo lo que yo tengo es gracias a ti. Y yo tengo la fe y tengo la esperanza de que el día en que yo muera, yo voy a estar en tu presencia, y que el gozo que voy a tener allá va a ser mayor que el gozo que he tenido aquí, pero que voy a estar ahí delante de tu presencia. Entonces, hermano, yo te insto, ¿verdad? Te exhorto a que vuelvas a leer este salmo, que lo leas 2, 3, 4 veces, que lo empieces a estudiar y que empieces a aprender también, que utilices los recursos que tienes para que puedas aprender más, ¿verdad? Yo este salmo lo había leído en algunas ocasiones, pero nunca había entendido, ¿verdad?, el trasfondo que tenía. No había llegado a profundizar para poder aprender que este salmo era un salmo que me estaba hablando acerca de Jesucristo. Era un salmo que David había escrito 1000 años antes, y que él ya estaba, ¿verdad?, profetizando acerca de Jesucristo, que él ya me estaba hablando acerca de ese Mesías, y poder aprender más de la Biblia. Yo no la había entendido así, pero por eso te invito, por eso te exhorto a que cuando estás estudiando tú la palabra de Dios, a que tomes ese tiempo realmente de estudio para que tú puedas empezar a crecer. Es la manera en la que nosotros vamos a empezar a crecer, si nosotros empezamos a utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos. Solamente si nosotros empezamos a hacer eso, va a ser la manera en la que nosotros vamos a empezar a poder crecer, y créeme que esto te va a llenar de gozo y te va a llenar de mucha más confianza, y te vas a afianzar más en Dios y vas a empezar a creer más en Él, porque son cosas increíbles que a lo mejor parecen locura, o a lo mejor parecen cosas de niños, pero la Biblia está llena de tantas cosas tan buenas que si tú no estás leyendo, hermano, si tú no estás aprendiendo, te lo estás perdiendo. Así es que yo te insto a que sigas estudiando, a que sigas leyendo, y acuérdate que no importa qué pequeño sea el versículo, no importa qué pequeña sea la historia, siempre la Biblia te va a enseñar, te va a confrontar, siempre vas a aprender algo nuevo. Así es que, hermano, te exhorto a que sigas leyendo, a que sigas aprendiendo, a que leas de nuevo este salmo que te di, el Salmo 16, a que lo puedas seguir estudiando. Y si tú ves algo nuevo que quizá yo no vi, si tú ves algo que te pareció bonito, que te pareció hermoso, o si tú dices: oye, ¿sabes qué? Yo me identifiqué también porque por causa de mi papá yo empecé a hablar, o por causa de mi abuelito yo también me convertí, o por causa de mi vecino. Si tú te identificaste también, que igual, que nos puedas avisar, que nos puedas dar un comentario, que nos puedas decir: mira, ¿sabes qué? Yo me identifiqué con esto, o a mí también me pasó esto. Pero, hermano, yo te insto a que sigas aprendiendo de la palabra, a que siempre estés dando ese máximo, y que siempre estés dispuesto a aprender, que no te cierres, sino que estés dispuesto a aprender siempre para que puedas seguir creciendo. Así es que, hermano, pues este era el salmo que quería compartir con ustedes, un salmo que me llenó mucho a mí en particular, ¿verdad? Mi vida habló, y espero que tú también lo hayas disfrutado, que sigas aprendiendo, que no te quedes ahí, sino que sigas aprendiendo, leyéndolo. Y espero que el Señor te bendiga, que te haya gustado, que te hayas aprendido algo, así como yo aprendí, ¿verdad? Entonces, hermano, que el Señor te bendiga, que tengas muy buena noche, que lo sigas pasando bien. En esta semana que viene, que la sigas pasando bien. Así es que, pues nos despedimos de los de Facebook. Que el Señor les bendiga, nos vemos aquí el próximo martes, y nos vemos, hasta luego.